Pues estamos ante lo que ya es el mayor incendio de la historia de España en extensión, más de 50.000 hectáreas arrasadas en Ávila, y eso sin contar lo que ha quemado también en Madrid. La noche ha sido favorable, los equipos han conseguido contener la deriva hacia Valdemaqueda, que tuvo que ser evacuada el lunes, pero el parte no es todo bueno. El ministro Marlaska lo calificó de razonablemente positivo, que en el lenguaje de la emergencia significa que no hemos perdido el control, pero tampoco lo tenemos ganado. 50.000 hectáreas, esos son como 70.000 campos de fútbol, ¿no? Casi no puedo hacerme a la idea. Y dices que la noche ha sido favorable, pero entonces, ¿qué es lo que preocupa ahora? Porque hablan de que el calor se ha convertido en la gran preocupación. Exacto, y esa es la clave de todo lo que viene. La cuarta ola de calor de la temporada está llegando. A partir del miércoles, temperaturas otra vez por encima de los 40 grados en varias zonas, y lo peor es que se prevé un episodio largo, que se alargue hasta el domingo. El calor no solo hace que sea más fácil que el fuego se inicie, sino que dificulta la extinción y sobre todo, provoca que se reavive allí donde parecía controlado. Pedro Sánchez ya advirtió que los próximos días van a ser especialmente complejos. Vale, eso lo entiendo en términos generales, pero ¿por qué el calor es tan crítico específicamente para la extinción? Quiero decir, el fuego ya está ardiendo, da igual que haga 30 o 40 grados, ¿no? El problema es apagarlo. Buena pregunta y tiene mucha miga. El calor no es solo que haga más temperatura ambiente. El calor extremo reseca el combustible vegetal, el suelo, la maleza, los árboles. Cuando tienes una ola de calor, la humedad ambiental baja muchísimo, a veces por debajo del 20%. Eso significa que el monte se convierte en polvorín. Cualquier brasa que quede, cualquier punto caliente que los equipos creyeran haber sofocado, puede reactivarse con una simple racha de viento. Es como si apagaras una hoguera pero dejaras las brasas enterradas en la arena. Si el aire está seco y caliente, esas brasas vuelven a prender. Ah, claro, por eso hablan de y pequeñas reproducciones durante la noche. No es que el fuego esté fuera de control, es que el calor hace que el monte literalmente esté esperando para arder otra vez. Exactamente. Anoche hubo una evolución bastante favorable según el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, pero también se produjeron esas pequeñas reproducciones que los equipos están controlando. Y aquí entra un punto muy interesante de la estrategia que explica muy bien Ángel Malanda, el coordinador de los medios de extinción. Malanda pidió paciencia y comprensión, y dijo algo que me llamó mucho la atención: si en algún momento nos tenemos que quedar quietos, no es porque no queramos trabajar, sino porque hemos recibido esa orden dentro de una estrategia más amplia. Espera, ¿quedarse quietos? ¿En medio de un incendio? Eso suena contradictorio. Si hay fuego, lo lógico es echarle agua y tierra hasta que se apague. Pues no siempre. Y esa es una de las lecciones más duras que ha dejado la lucha contra incendios. A veces, si las condiciones son extremas, viento fuerte, temperatura muy alta, humedad bajísima, lanzar medios aéreos o terrestres contra el frente del fuego es inútil o directamente peligroso. El agua se evapora antes de llegar al suelo, o el viento desvía las descargas, o los bomberos quedan atrapados. La orden de quedarse quietos no significa no hacer nada, significa esperar el momento táctico adecuado, atacar por los flancos, aprovechar los cambios de viento o la caída de temperatura nocturna. Es una estrategia, no una pasividad. Vale, eso tiene sentido. Pero tiene que ser muy frustrante para la gente que lo ve desde fuera, ver las llamas y pensar que no se está haciendo todo lo posible. Sí, y Malanda lo reconocía precisamente por eso. Hay quien descarga su frustración contra los profesionales, y él pide comprensión. Pero los equipos llevan desde finales de la semana pasada sin dar tregua, avanzando allí donde los compañeros del turno anterior parecían ganar terreno, solo para que el fuego se reactive en puntos que parecían conquistados. Es agotador física y mentalmente. Y ahora llega la ola de calor, que va a poner todo aún más difícil. Y no solo en Ávila y Madrid. También está el incendio de Castellón, en la Val d'Usó, con 8.500 hectáreas arrasadas. ¿Cómo encaja ese en el panorama? El de Castellón es otro foco muy complejo. El diputado de Bomberos David Vicente explicaba que el fuego sigue muy activo, que a mediodía se produjeron varias reproducciones en diferentes frentes y que están trabajando de manera incansable. 8.500 hectáreas no son las 50.000 de Ávila, pero es un incendio muy grande y además cerca de zonas habitadas. De hecho, hay una polémica añadida. El Consell de Informatius de Apunt denunció que la cobertura informativa abrió con Madrid y no con el incendio de Castellón, lo que da una idea de cómo la atención mediática a veces se concentra en un único foco, aunque haya múltiples emergencias activas. Y luego está Toledo, que precisamente ha salido de la emergencia nacional. Eso es una buena noticia, al menos. Sí, Toledo ya no está en emergencia nacional, lo que significa que la situación allí está controlada. Pero no hay que olvidar que han sido días muy duros, y que el riesgo sigue siendo extremo en toda España. La AEMET ya ha avisado: cuarta ola de calor, temperaturas de más de 40 grados a partir del miércoles, y se prevé que el episodio se alargue hasta el domingo, aunque no se descarta que se extienda a la próxima semana.
Los valles fluviales del suroeste, el Valle del Ebro, las depresiones del nordeste, todas esas zonas van a estar en riesgo muy alto de incendio. O sea, que la jornada de hoy es decisiva, como dicen. Si logran consolidar los perímetros antes de que llegue el pico de calor, pueden ganar la partida. Si no. Exacto. Por eso los equipos están trabajando a destajo, consolidando y reforzando las líneas de control, porque saben que el miércoles el termómetro se dispara. Y en ese contexto, la orden de quedarse quietos en según qué momento puede ser la diferencia entre que un incendio se convierta en algo incontrolable o que se pueda vencer. Es una guerra de desgaste contra el fuego y contra el clima, y en este momento el clima está jugando en su contra. Cambiando de tema radicalmente, pero igual de intenso. Hay una pregunta que está sobre la mesa y que define buena parte de lo que está pasando en la economía global: ¿cuánta geopolítica puede soportar el comercio antes de dejar de ser comercio y convertirse simplemente en otra forma de ejercer el poder? Porque la respuesta a eso no solo va a determinar el futuro de la economía mundial, sino si el siglo XXI se va a regir por reglas compartidas o por la capacidad de las grandes potencias de usar su mercado como un instrumento de presión política. Esa es una pregunta muy grande. Pero dices, con la decisión de Trump como detonante. ¿A qué decisión te refieres exactamente? Porque Trump lleva años hablando de aranceles y guerras comerciales. Sí, pero lo que se analiza ahora es que la última decisión de Trump no es un episodio más del viejo debate entre proteccionismo y libre comercio. Es un cambio de naturaleza del poder. El comercio internacional ya no se trata de buscar el precio más bajo o la cadena de suministro más eficiente. Se ha convertido en un arma geopolítica. Ya no preguntas ¿dónde fabrico esto más barato?, sino ¿dónde fabrico esto sin depender de un país que puede convertirse en mi enemigo? Vale, pero necesito que aterrices eso. ¿Qué cambia realmente en el día a día de una empresa o de un consumidor? Porque yo sigo viendo productos chinos en todas partes. Pues cambia algo fundamental: las cadenas de suministro se están reconfigurando por presión política, no por eficiencia económica. Ponle nombre, el friendshoring o nearshoring. Empresas que estaban en China están trasladando su producción a México, Vietnam o India, no porque sea más barato, sino porque necesitan asegurarse de que si hay un conflicto, sus suministros no se cortan. Es como si en lugar de comprar en el supermercado más barato del barrio, te obligaran a comprar solo en las tiendas de tus amigos políticos, aunque sean más caras. Ah, entonces ya no es solo un debate de aranceles. Es que el propio mapa de la producción global se está redibujando con líneas políticas. Eso explica por qué ves movimientos que desde la pura lógica económica no tendrían sentido. Exactamente. Y ese es el verdadero fondo de la cuestión. La gran pregunta que te decía al principio no es retórica: si el comercio se convierte en un instrumento de poder político, dejas de tener un mercado global basado en reglas y pasas a tener un tablero donde cada transacción es un movimiento estratégico. Y eso a largo plazo encarece todo, reduce la eficiencia y fragmenta la economía mundial en bloques. No es proteccionismo clásico, es otra cosa, es la militarización del intercambio económico. Dejamos el fuego y el comercio y entramos en otro frente caliente, este judicial. El caso Coldo sigue dando vueltas y la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha señalado algo muy concreto en su último informe: hablan de una participación preeminente de Leire Díez, es militante del PSOE, y del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido. Las piezas del puzzle empiezan a encajar de una manera que no pinta bien para ellos. Vale, participación preeminente, suena fuerte, pero ¿en qué se traduce eso en la práctica? Porque hasta ahora del caso Coldo habíamos oído sobre mascarillas, comisiones y contratos, pero no termino de situar a esta Leire Díez en el centro. Buena pregunta. Lo que ha salido ahora son las declaraciones de dos administrativas de la sede del PSOE en Ferraz, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. Han ido a declarar ante el juez, y han puesto sobre la mesa un detalle que parece menor, pero es muy revelador: dicen que Leire Díez usaba el parking de la sede del partido incluso cuando no iba a la sede. Espera, ¿que aparcaba en Ferraz sin ir a la sede? ¿Y eso por qué es relevante? Quiero decir, puede ser una tontería, un favor de alguien que le dejaba la plaza. Exacto, es un favor. Pero no es un favor cualquiera. El parking de la sede de un partido no es un parking público, es un espacio restringido, controlado, donde solo acceden personas vinculadas a la estructura del partido. Que una persona que no es trabajadora ni cargo del partido pueda entrar y aparcar allí cuando le venga bien indica que tenía un acceso privilegiado, un trato de favor que va más allá de lo normal. Y en un caso de presunta corrupción, ese tipo de detalles son pistas que dibujan una relación de proximidad y confianza que no debería existir sin contrapartidas. O sea, que no es el parking en sí, es lo que simboliza. Es como si te dijeran que alguien entraba y salía de la sede a su antojo, con llaves y todo, aunque no trabajara allí. Eso te hace pensar que había una relación muy estrecha con la cúpula. Eso es. Las administrativas confirmaron que la vieron 2 o 3 veces en Ferraz, pero que usaba el aparcamiento incluso cuando no iba a las reuniones. Es un indicio de que formaba parte del círculo interno, de ese entorno de confianza donde se cuecen las decisiones y, presuntamente, los apaños.
La UCO lo llama participación preeminente y este detalle del parking es una pieza más que alimenta esa hipótesis. No era una colaboradora externa, era alguien con acceso y trato privilegiado dentro de la estructura del partido. Y pasamos de un parking a una sala de juicios. En el caso Villarejo, el comisario ha tenido su turno de última palabra en el juicio por la Operación Kitchen, y soltó una frase que es puro Villarejo, con mi perspectiva ya de los 75 años que cumplo la semana que viene. Me pregunto cómo se me ocurrió pisar callos tan importantes para terminar como he terminado. Esa frase es peculiar. Pisar callos importantes. Como si él fuera una víctima de haberse metido con gente poderosa, no el responsable de montar una operación parapolicial. ¿Y qué más dijo? Porque he oído que intentó quitarle hierro a dos de las pruebas más contundentes que hay contra él, las agendas y las grabaciones. Exactamente. Villarejo restó importancia a esas anotaciones y grabaciones, dijo que eran solo notas personales, sin valor probatorio. Pero claro, esas agendas son el mapa de la guerra sucia del PP contra Bárcenas, y ahí está el meollo del caso. Precisamente el diario.es ha publicado un documental que se titula Juicio final a la guerra sucia del PP, que analiza toda la operación Kitchen, y que es clave para entender el contexto de cómo se utilizó a la policía para robar información y presionar a un extesorero. No es un caso de pisar callos, es un caso de presunta corrupción institucional. Y de los tribunales pasamos a la calle, literalmente. El martes hubo una manifestación multitudinaria en Palma contra la saturación turística, y acabó con cargas policiales que han dejado un saldo de más de 20 heridos. La plataforma Menis Turisme Mesvida denuncia que un fotoperiodista acabó con la cabeza ensangrentada por el porrazo de un agente, y que eso no es un incidente aislado. 20 heridos en una protesta contra la turistificación, es una cifra alta. Pero lo que me llama la atención es que la plataforma hable de golpes no permitidos. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Porque en una carga policial siempre puede haber forcejeos. Buena observación. Ellos son muy concretos, denuncian que los agentes estaban dando golpes de arriba hacia abajo, que es una técnica que no está permitida en los protocolos de intervención. No es un empujón o un forcejeo para dispersar, es un golpe seco con la porra en vertical, que puede causar lesiones graves en la cabeza, como la que sufrió el fotoperiodista. Y además, más de 10 personas acabaron con heridas en la cabeza. Eso no es casual. Vale, entonces la denuncia no es, la policía cargó, que podría ser discutible si la protesta era pacífica o no. La denuncia es, la policía usó un tipo de golpe que está prohibido. Eso cambia el foco, no es un debate sobre si había que intervenir, sino sobre cómo se intervino. Si se confirma que hubo golpes de arriba a abajo, eso es un uso desproporcionado de la fuerza. Exactamente. Y por eso los heridos están estudiando acciones legales. No es una queja genérica, es una acusación concreta sobre una técnica de intervención que no está autorizada. La plataforma ha dicho que más de 20 personas tienen partes de lesiones y han sido atendidas en hospitales o por servicios de emergencias. Y la imagen del fotoperiodista con la cabeza ensangrentada es muy potente, porque era un profesional cubriendo la protesta, no un manifestante. Claro, porque si golpean a un fotoperiodista, la pregunta es, ¿estaban identificados como prensa? Porque si llevaba chaleco o acreditación y aún así le golpean, eso es todavía más grave. Y si no, igual fue un error en el fragor de la carga, pero el patrón de más de 10 heridos en la cabeza apunta a algo más sistemático. Sí, y ese es el punto que están llevando a los tribunales. La protesta era contra la saturación turística, un tema que lleva meses caldeando el ambiente en Baleares, pero el foco ahora está en cómo se gestionó la seguridad. Si se demuestra que hubo órdenes de usar ese tipo de golpes o que no se controló a los agentes, la responsabilidad no es solo individual, es institucional. Y eso puede tener consecuencias políticas importantes. Y ahora 3 movimientos económicos que merecen atención. Primero, el gigante chino de chips CXMT se ha disparado un 466% en su debut bursátil. Segundo, los mercados asiáticos en rojo con caídas del 10% en Seúl. Y tercero, el plan de inversión en redes eléctricas en España que podría superar los 35.000 millones de euros. Pero empecemos por lo de CXMT, porque esconde una historia que va más allá de un simple estreno en bolsa. Un 466% en el debut, eso es una locura. Pero claro, ese contexto de temores sobre la burbuja de la IA, la financiación circular y la competencia china que mencionas, ¿qué está pasando exactamente? Porque un salto así no es normal, ni sano. No, no es normal. Y los analistas lo ven como un síntoma de algo más inquietante. Por un lado, está la financiación circular, dinero que fluye entre empresas del mismo grupo o del mismo ecosistema, inflando valoraciones sin que haya negocio real detrás. Por otro, el temor a que la burbuja de la IA esté llegando a un punto de saturación. Y luego está la competencia china, que un gigante local como CXMT se dispare así indica que el mercado está apostando fuerte por la autonomía tecnológica, pero también que hay mucha especulación. No es una señal de salud, es una señal de fiebre. Y en ese mismo contexto, los mercados asiáticos en rojo. Seúl cae un 10%, Japón casi un 4%, el sudeste asiático también baja. ¿Esto es el mismo fenómeno o son cosas distintas?
Porque una cosa es que un chip chino suba, y otra que toda la región se desplome. Están conectados. La caída asiática refleja el miedo a que el auge de la IA se haya sobrevalorado, y a que la guerra comercial esté reconfigurando las cadenas de suministro de una manera que perjudica a economías muy dependientes de la exportación tecnológica, como Corea y Japón. Mientras CXMT sube, el resto del ecosistema tiembla. Es como si el mercado estuviera diciendo, China va a por todas, pero el resto del modelo asiático se resquebraja. Y eso para la economía global es una señal de alerta muy seria. Vale, entonces volatilidad asiática, dudas sobre la IA, reconfiguración geopolítica del comercio de chips, y luego saltamos a España con el plan de redes eléctricas de 35.000 millones. ¿Hay algún hilo que conecte ambas cosas? Porque a primera vista parecen mundos separados. Sí, y es un hilo muy interesante. La transición energética necesita chips, necesita semiconductores, necesita inversión masiva en redes. España ha detectado que sus redes eléctricas están al borde del colapso. Las distribuidoras denuncian que los límites actuales de inversión, 0,065% del PIB para transporte, 0,13% para distribución, son insuficientes para atender la avalancha de peticiones de conexión de renovables y nuevos consumidores. El ministerio de Sara Agesen propone ahora superar los 35.000 millones hasta 2030. Pero para ejecutar ese plan, necesitas transformadores, cableado, sistemas de control digital, y todo eso lleva chips. Ah, entonces la conexión es clara. Si los mercados asiáticos se desploman y la producción de semiconductores se encarece o se ralentiza por la guerra geopolítica, España puede tener el dinero para las redes, pero no los componentes para construirlas. La transición energética no depende solo de la voluntad política, depende de la estabilidad de las cadenas globales de suministro. Exactamente. Por eso hablábamos antes del comercio como campo de batalla. El plan de 35.000 millones es ambicioso, pero si los chips que necesitan los transformadores y los inversores solares se fabrican en países que están en plena turbulencia financiera o bajo presión política, el riesgo de que el plan se ralentice es real. La transición energética no es solo un problema de ingeniería o de presupuesto, es un problema de geopolítica y de logística global. Y eso, como ves, conecta la subida de CXMT con la caída de Seúl y con las subestaciones eléctricas de tu pueblo. Y cerramos el bloque de actualidad con 3 movimientos en el frente parlamentario y judicial que tienen que ver con la aplicación de la amnistía y con el pulso político en el Parlamento. Primero, una noticia que marca un precedente: el Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC. Fue la consellera de Agricultura del Govern de Puigdemont, y había sido condenada a 1 año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por un delito de desobediencia grave por facilitar el referéndum del 1 de octubre de 2017. Es la primera consellera de aquel Govern en beneficiarse de la ley de amnistía. ¿Primera consellera, dices? Eso es significativo. Hasta ahora habíamos oído de amnistías a otros perfiles, pero que llegue alguien que formaba parte del núcleo del Govern de Puigdemont, ¿eso abre la puerta a que otros exconsellers también se beneficien? Esa es la gran pregunta. Serret es un test de fuego. Si el Supremo le ha aplicado la amnistía, eso sienta jurisprudencia para el resto de casos pendientes de exconsellers y altos cargos que estaban condenados o procesados por el 1O. Pero no es automático, cada caso se revisa individualmente y la ley de amnistía tiene sus matices y exclusiones. Lo que sí está claro es que este movimiento refuerza la tesis del gobierno de que la ley es constitucional y aplicable, y debilita el argumento de los que decían que el Supremo la iba a bloquear. Vale, entonces por un lado avanza la amnistía. Pero por otro, en el Parlamento hay movimiento sancionador. ¿Qué ha pasado con Orriols y Garriga? Sí, la mesa del Parlamento ha actuado en 2 frentes. Por un lado, ha expedientado a Sílvia Orriols, la presidenta de Aliança Catalana, por acoso sistemático contra una diputada musulmana. No es una sanción leve, es una amonestación pública por infracción del Código de Conducta de la Cámara, que obliga a los diputados a mantener una actitud respetuosa sin discriminación. Y por otro lado, también han amonestado al portavoz de Vox, Joan Garriga, por colgar carteles con la inscripción "Companys asesino". O sea, la mesa actúa por 2 vías distintas, una por acoso reiterado, otra por un símbolo histórico. Pero lo que me pregunto es si hay un patrón aquí. Porque la aplicación del Código de Conducta siempre es polémica, unos dirán que es censura, otros que es necesario para mantener la convivencia. ¿Dónde se traza la línea? Buena pregunta, y la línea es difusa. En el caso de Orriols, la mesa habla de acoso sistemático a una diputada por su condición de musulmana, lo que indica que no es un incidente aislado, sino una conducta reiterada. Eso es más fácil de calificar como infracción grave del Código de Conducta. En el caso de Garriga, el cartel de "Companys asesino" es una provocación política e histórica, pero la mesa lo ha considerado una infracción leve, no una falta grave. La diferencia está en la reiteración y en el blanco. El acoso sistemático contra una persona concreta por su identidad pesa más que un acto puntual de provocación política. Pero ambos casos muestran que el Parlamento está dispuesto a usar el Código de Conducta para marcar límites, algo que antes era más raro. Entonces, ¿estamos viendo una especie de endurecimiento de la disciplina parlamentaria?
Porque si antes estos gestos pasaban sin consecuencias, ahora la mesa está actuando. Eso cambia las reglas del juego político, sobre todo en un parlamento tan fragmentado como el catalán. Exacto. Y eso es lo relevante de fondo, no es solo que se sancione a Orriols o a Garriga, es que la mesa está señalando que hay un límite en la libertad de expresión dentro de la Cámara, y que ese límite se cruza cuando se discrimina o se insulta de manera reiterada. Es un aviso a navegantes, el Parlamento no va a tolerar ciertas conductas, por mucho que haya libertad de expresión. Y eso, en un contexto de polarización extrema, puede ser tanto una herramienta de protección como una fuente de conflicto, dependiendo de cómo se aplique.